aplauso a Dios. Mientras los niños pasan así de pie, abra su Biblia en Primera de Juan capítulo 1. Les voy a leer del verso 3 al 10. 7 versículos. Primera de Juan capítulo 1, versos 3 al 10. Leemos la palabra de Dios de pie porque es la forma en que hacemos reverencia a la misma. Primera de Juan capítulo 1, versos 3 al 10. Yo voy a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay mucho ahí que desempacar. Pueden sentarse. Estamos en esta serie que yo he titulado Abrumados, un viaje a la redención. Y hoy, día de resurrección, quiero hablar en particular de lo que nosotros conocemos como la culpa. Mire, quiero contarle algo sobre mí. Y hoy es uno de esos días. Y no para obtener su compasión, más bien posiblemente empatía. Yo tengo una vida plena y llena. Nosotros los pastores tenemos un dicho ya cuando llega el viernes o el sábado, y es: ya viene el domingo. En otras palabras, que tenemos que estar constantemente pensando, orando, trabajando y preparando el mensaje. Además, tengo muchísimos correos electrónicos que responder, llamadas que devolver y una iglesia que dirigir, gente que conocer, consejos que dar y, en mi caso, como muchos otros, libros para escribir, conferencias que preparar, sin mencionar mi rol como esposo, padre, abuelo y sirviendo a otros ministros, iglesias que atendemos y hasta algunos consejos obispales que damos. ¿Por qué digo esto? Porque hay una sensación con la que lucho la mayor parte del tiempo. Y a veces es peor que otras y en ciertos momentos es casi insoportable. Es la sensación de sentirse uno abrumado, cargado. Y sé que no soy el único que tiene esa sensación. Hago esta pregunta: ¿alguna vez has sentido que simplemente no tienes suficiente vida para dar lo que la vida te exige? No tienes suficiente tiempo, dinero, energía, ni capacidad intelectual para lograr lo que necesitas. No hay suficiente de ti para todos. O tal vez el problema no sea profesional, sino personal. Estás demasiado desanimado. Te enfrentas a una situación que parece no tener solución. Te enojas, te amargas por algún mal que te han hecho en el pasado. Y tal vez hasta se sientes culpable por todo lo que estás viviendo y no ves salida de ninguna parte. ¿A cuántos aquí se sienten que a veces el día no le da o la semana no le da para hacer todo lo que tiene que hacer? ¿Soy yo el único? ¿Cuántos se sienten así a veces? Hoy yo continúo esta serie que le titulé Abrumado, un viaje a la redención. Y quizás te pregunte: ¿qué tiene que ver una tumba vacía? ¿Qué tiene que ver la resurrección con sentirse abrumado? Traté de dar un viaje conmigo 2000 años atrás y piensa lo que sucedió la noche antes de Cristo resucitar. Varias cosas ligeras. Los discípulos estaban abrumados por la culpa. Ellos habían abandonado a Jesús.
Jesús siempre estuvo con ellos. Y cuando Él más los necesitó, ellos lo abandonaron. Estaban abrumados por la preocupación. Ellos eran conocidos como los discípulos de Cristo. Y los fariseos mandaron a matar a Jesús. Y ellos pensaron, me imagino, ¿cuándo vendrán por ellos? Estaban abrumados por la ira, enojados con los fariseos por haber matado a Jesús y por la forma en que lo habían maltratado durante todo su ministerio. Y estaban enojados con los romanos por crucificarlo. Estaban enojados consigo mismos por actuar como cobardes. Estaban abrumados por el desánimo. Ellos habían apostado todo por Jesús, pero no les salió como ellos pensaban. Ellos dieron todo lo que ellos pensaban. Dicen, este es nuestro caballito. Este es el que nos va a salvar a nosotros. Este es el que va a resolver todos nuestros problemas. Y las cosas no se dio como ellos pensaron. Y eso los llevó al desánimo. Y cuando llegó el día de la resurrección, que Jesús se levantó y las mujeres empezaron a hacer el anuncio y empezaron a hablar, ellos no lo creyeron. Porque estaban tan desanimados, estaban tan cargados, que no podían oír las palabras de Cristo antes de morir, de que Él iba a resucitar. Y por eso hoy yo quiero tratar con esto. Y las próximas 3 semanas vamos a tratar con cada uno de estos temas. Con lo que es el desánimo, lo que es la ira, lo que es la preocupación. Pero hoy en particular quiero hablar de la culpa. Porque son esos esqueletos en el armario que justo cuando creemos haber olvidado vuelven a nuestra memoria. Un matrimonio que no resultó. Cometiste un delito y te arrestaron por ese delito. Y tienes la culpa de eso que hiciste. Una aventura que tuviste inmoral y ahora te sientes culpable por esa aventura. Un padre ausente que fuiste y hoy te sientes culpable. Algún abuso sexual o una amistad rota. ¿Por qué digo esto? Porque todos nosotros lidiamos con algún tipo de culpa. La culpa es un fantasma que te perseguirá, te va a obstaculizar y te va a lastimar hasta el día de tu muerte, a menos que la lleves a la cruz, a menos que lo lleves a esa tumba vacía. Y usted dice, pastor, pero esto no puede ser hacer, es imposible. Mire, una de las señales de una conciencia sana es que la culpa se te pegará como una lapa a menos que la enfrentes. Si tú eres una persona saludable de mente, emocionalmente hablando, todo aquello que tú hagas que está mal te va a acusar. Si tú estás mal de la mente, si tú estás mal emocionalmente, es posible entonces que tú hagas cosas malas y no te sientas mal. La señal de que tú estás bien de la mente y la señal de que el Espíritu Santo está operando en ti es cuando Él te puede convencer de tu culpa. Te puede convencer de tu pecado. Te puede convencer de tu maldad. Si eso no sucede es porque algo está mal. Pastor, pero esto es serio. Entonces siempre me voy a sentir culpable. ¿De dónde viene esto? Mire, este es el problema de la culpa. Cuando Adán fue creado, él fue creado sin la capacidad de lidiar con la culpa. ¿Por qué? Porque no fue puesto en esta tierra para pecar. Adán no fue puesto en este planeta Tierra para pecar. Él fue puesto en esta tierra para tener comunión con Dios. Y cuando lo hizo, no tenía forma de lidiar con la culpa. Adán tuvo que aprender
como todos nosotros, que aunque la culpa es algo interno, se necesita ayuda externa para superarla. Adán aprendió que la culpa es el resultado del pecado. El pecado es una ofensa contra Dios, y la razón por la que las personas culpables les cuesta tanto perdonarse es porque primero deben de obtener el perdón de un Dios del que son culpables. Y es ahí donde entra en juego la cruz y la tumba vacía. Tú no puedes lidiar con algo que tú no fuiste creado para lidiar con. Y por eso es que tuvo que Cristo venir al mundo a morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día, para que entonces por medio de sus sacrificios y su resurrección y la obra del Espíritu Santo en nosotros poder entregarle a Él nuestras cargas y Él darnos a nosotros descanso. Existe una salida para la culpa: el perdón de Dios a través de la cruz y la tumba vacía. Uno de los discípulos, quien fue testigo presencial tanto de la crucifixión como de la resurrección, unos 40 años después del evento, nos enseñó a lidiar con la trampa de la culpa. Y fue Juan, en este pequeño libro de Primera de Juan. ¿Y qué es lo que él nos dice? ¿Cómo nosotros podemos bregar con una conciencia que nos acusa, con un corazón que nos traiciona y que nos lleva a un lugar donde a veces nos sentimos que no podemos más? Número 1, reconoce la realidad de tu pecado. La raíz de la culpa es el pecado. Y yo voy a explicar eso más luego, pero quiero que entienda que la raíz de la culpa es el pecado. Entonces debe lidiar con él correctamente para que la culpa sea eliminada. Y hay 3 cosas que la gente tiende a hacer con su pecado que crean un problema. Primero, algunas personas niegan su pecado. Y Juan aborda este tema 2 veces. Él dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si la raíz de la culpa es el pecado, entonces la única manera de eliminarla es mediante el perdón del pecado. Pero vivimos en un mundo y una cultura donde la palabra pecado rara vez se usa. Ni en las iglesias. Yo estoy seguro que desde que yo empecé a hablar, hay gente incómoda porque dice: yo vine a un culto de resurrección, yo no vine a un culto que me hablen de pecado. Lo escuchamos una y otra vez. Un político es descubierto enviando un mensaje de texto sexual o teniendo una aventura. Un banquero es descubierto malversando fondos, o un estafador estafa a miles de personas. O un ministro peca y comete alguna desgracia moral. ¿Y qué es lo que la gente dice? Cometió un error. Cometió un error. Queremos negar el pecado y queremos conectar el pecado a un error. Y yo tengo que decirle a ustedes, hay una gran diferencia entre un pecado y un error. No hay necesidad de sentirse culpable por un error, porque errar es humano. No hay necesidad de sentirse mal por un error, porque errar es humano. Pero entienda esto: si cometo un error y no soy pecador, entonces no necesito un salvador. Solo necesito mejorar y aprender de mis errores. Si tú cometes un error, tú aprendes de él y tú lo corriges. Si tú metiste las patas por algo, pues tú aprendes esa metida de patas, te sacudes y sigue hacia adelante. No tienes por qué arrepentirte.
Mire, entienda esto. Jesús no murió por errores. Murió por pecados. Él no regresó de la tumba para corregir errores. Él regresó para perdonar pecados. Por eso la Pascua es la respuesta a la culpa. Algunas personas diluyen sus pecados. Incluso si admiten que es más que un simple error, escuchará: bueno, todo el mundo lo hace, no soy el único que lo hace, las cosas pasan. Y esto puede hacerte sentir mejor por un tiempo, pero no elimina tu culpa. Y hay otros que simplemente defienden su pecado. O es que lo que hice, yo era joven cuando eso. Yo era ignorante, no sabía lo que estaba haciendo. Me hicieron una trampa, estaba desesperado, estaba en la ruina. Y lo que hacen es, lo defienden. Si tú diluyes tu pecado, si tú defiendes tu pecado y no lo admites, y lo que haces es negarlo, lo que estás haciendo es barriendo todo debajo de la alfombra. Y tarde o temprano tendrás que lidiar con la peste que estás escondiendo. Mire, yo quiero que usted escuche esto con claridad. Nunca vas a superar tu pasado hasta que dejes de intentar de ocultarlo. Nunca estarás limpio hasta que reconozcas que estás sucio. Nunca serás libre hasta que reconozcas que estás encarcelado. Y tu conciencia nunca estará tranquila hasta que reconozcas que tienes un problema de pecado que causa tu culpa. La mejor manera de lidiar con el pecado y manejar la culpa no es negarlo, diluirlo ni defenderlo, sino simplemente declararlo. Yo lo pongo de esta manera. Este individuo iba manejando y estaba estaba loco. Zigzagging, decimos en inglés. Porque estaba borracho. Y de momento pasó por el lado de un policía. El policía lo vio y el policía lo detuvo. Y el policía le dice: necesito que soples aquí, porque tengo que determinar qué nivel de alcohol hay en ti. Y el hombre respondió: oficial, no puedo hacer eso. Soy asmático y me puede dar un ataque de asma y morirme. Y el policía: ok, entonces necesito que vengas conmigo a la estación. Tengo que hacerte un análisis de sangre para ver cuán borracho estás. Y el hombre dijo: no puedo hacer eso tampoco. Soy hemofólico y si me sacan sangre puedo desangrarme. El policía dijo: ok, entonces necesito llevarte y que me des una muestra de orina para saber qué nivel de alcohol tiene. Policía: no puedo hacer eso tampoco. Yo soy diabético y mi cuerpo puede entrar en shock si me estoy haciendo, si orino. Y el policía le dice, ya frustrado, le dice: bueno, pues salte del carro y camina esta línea recta para ver cuán estable tú estás. Y el hombre dice: tampoco puedo hacer eso, señor oficial. Y el policía: ¿y por qué no? Porque estoy borracho y voy a fallar. Si hubiera dicho eso desde el principio, le hubiera evitado frustración al policía. Y así habemos muchos de nosotros que hemos pecado contra un Dios santo, y cuando Él viene a llamarnos a cuenta, ponemos 20,000 excusas, y después, cuando no nos cuesta otra, no es que confesamos, es que admitimos. Y déjeme decirle esto: admitir tu pecado no es lo mismo que confesarlo. Pero vamos a empezar con eso. Vamos a empezar, ya que reconoces la realidad de tu pecado, vamos a empezar con admitiendo tu culpa. Solo hay un camino al perdón, y no es con un abogado, no es en un encubrimiento, no es con alguien de testigo que te defienda. El único remedio para la culpa y la única manera de eliminar el pecado es que lo confieses. Mira lo que dice 1 Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice también, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Lo primero que debes de hacer es llamar al pecado por su nombre. Y el pecado es una violación a la ley de Dios. ¿Y qué es confesar? Mire, la palabra confesar proviene de dos palabras. La primera es homo, que literalmente significa lo mismo. Y la segunda palabra es logeo, que significa decir. Así que la palabra confesar en el griego literalmente es decir lo mismo. Decir lo mismo que ¿qué? Decir lo mismo que Dios. ¿Qué es confesar? Es presentarte ante Dios y entrar en un acuerdo con Él. No un debate, no una discusión. Es ir a Dios y decirle a Dios, yo sé lo que tú piensas de lo que yo hice y tú tienes la razón. Yo sé lo que tú sabes del pecado que yo cometí y tú tienes la razón. Confesar el pecado significa llamarlo como Dios lo llama y admitir ante Dios lo que ya sabe, que es totalmente tu culpa. Tu pecado no es culpa de tus padres. Aunque tus padres a lo mejor contribuyeron a donde tú estás hoy, pero no, ellos no definen donde tú estás hoy. Es posible que el corazón tuyo está donde está hoy porque alguien un día te traicionó, un amigo, una amiga, un novio, una novia, un esposo, una esposa, y tu corazón está donde está hoy. Pero eso no justifica que tú te quedes ahí. Es posible que alguna iglesia algún día te falló y eso te llevó a un lugar de desconfianza y se entiende, pero no justifica que vivas ahí. Por eso es importante que te presentes a Dios y le digas a Dios, yo tengo la culpa, yo lo hice mal. Es tiempo de dejar de diluir, es tiempo de dejar de echar la culpa a todo el mundo y empezar nosotros a presentarnos ante Dios y decirle a Dios, yo lo hice mal. Ahora eso va en contra de nuestra forma de pensar, especialmente en este país. Porque en este país hay algo que se conoce como la quinta enmienda. En este país hay algo que se conoce como la quinta enmienda. No tengo que admitir cohecho en mi propia contra. Y tengo el derecho de mantener silencio si me va a perjudicar lo que yo voy a decir. Y por eso un policía te detiene y él te lee los derechos. Y por eso tú vas a la corte y tú no puedes testificar no tienes que testificar en contra tuya. Y vamos un poquito más allá. Y si estás casado, tu esposa no tiene que testificar en contra tuya, tu esposo. Así que en este país estamos condicionados a que si hicimos algo, nos callemos la boca y guardemos silencio. Pero esos no son los principios del reino. Cuando se trata de tu pecado, tú no tienes derecho de guardar silencio. Lo repito, allá tú puedes guardar silencio, pero ante la presencia de un Dios santo, tú no puedes guardar silencio. Tienes que decirle a Él, te ofendí, pequé contra ti, hice lo malo ante ti y me arrepiento de todos mis pecados. Entonces tenemos que ir ante Dios y decirle a Él, me arrepiento. ¿Por qué esto es importante? Porque de la única manera que tenemos comunión con Él es si admitimos nuestra culpa. Mire lo que dice el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué esto es importante? Porque hay una diferencia entre relación y comunión. Dios tiene relación contigo y tú tienes relación con Él. ¿Por qué? Porque Él te creó. Hechuras de Él somos todos nosotros y nunca podremos escondernos de esa verdad. Nosotros somos producto de la máxima creación de Dios.
Y eso nunca se va a negar. Pero comunión es otra cosa. Y yo lo pongo de esta manera. Yo tengo mis hijos, yo tengo mis nietos. Y mis hijos y mis nietos siempre serán mis hijos y siempre serán mis nietos. Y yo los amo y los voy a amar siempre. Y eso no se va a poder esconder nunca. Más unos que otros, porque hay unos, dos o tres de ellos que no me pueden negar. Pero esta es la realidad. Aunque yo no puedo negarlos a ellos, y ellos no podrán negarme, y si lo intentan, se engañan a ellos mismos. No es lo mismo que tengan comunión conmigo. Porque si mis hijos o mis nietos deciden vivir una vida que ofende mi dignidad y ofende el carácter de quien yo soy, yo no tengo que mantener comunión con ellos. Yo puedo decirle a ellos, te voy a amar y siempre serás mi hijo, pero en esta casa no eres bienvenido. A esta fiesta no puedes venir. En esta actividad no podrás participar. Oh, yo sé que a lo mejor usted me está mirando, pastor, pero eso es cruel. Esa es la verdad. Nosotros podemos tener parentesco, pero no comunión. Y hoy lo que pasa es que la gente, como todo el mundo quiere ser más bueno que Dios, yo le hago esta pregunta. Usted puede estar bien sentado a la mesa comiendo con alguien que sea familiar suyo, que su conducta, que su vocabulario, que su presencia ofende la dignidad de quien tú eres. ¿Verdad que no? Todos nosotros tenemos un nivel de dignidad que no podemos permitir que otros crucen. Dios es igual en eso. Y Dios lo que está diciendo es, si quieres tener comunión conmigo, tienes que hacer las cosas como yo mando. Tienes que confesar tu pecado. Tienes que arrepentirte de él. Y tienes que dar una media vuelta a lo que estás haciendo. Y no es que Dios te dice, dejarás de ser mi creación. No es que Dios te dice, dejarás de ser hechura mía. No es que Dios te dice, dejarás de ser mi hijo. No, es que Dios te dice, no puedes estar conmigo. No puedes estar con casa. No puedo reírme contigo. No podemos estar bien. Tienes que reconocer tu pecado. Tienes que admitir tu pecado. Y tienes que pedir perdón si pretendes tener comunión con Dios. Por eso Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, el perdón está 100% garantizado por dos razones. Número uno, porque Dios es fiel a lo que dice. Y número dos, porque Dios también es justo en lo que hace. ¿Cómo puede Dios perdonarnos de lo que realmente somos culpables y declararnos inocentes y Él ser justo? La respuesta es Cristo Jesús. El que no tuvo pecado se hizo pecado por nosotros. La respuesta es la Pascua. Jesús muere en una cruz para pagar por nuestros pecados el viernes y luego el domingo resucita para demostrar que Dios aceptó el pago y cobró el cheque. Resucitó a su Hijo de entre los muertos. Así que Cristo dio su vida para que tú fueses salvo. Y el hecho de que Él resucitó
es muestra de que Dios aceptó ese sacrificio. No es como que dio un cheque sin fondo y rebotó. Él dio el cheque y cuando el padre llevó el cheque al banco, había suficiente en el banco para que ese cheque fuese redimido. Entonces ahora lo que tú y yo tenemos que hacer es andar en luz, como Él está en luz, para que podamos tener comunión y la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. El problema es que vemos a Dios y nos vemos nosotros. Y como hemos perdido toda sensación de jerarquía, queremos estar al mismo nivel. Y como estamos al mismo nivel, pues la opinión mía tiene el mismo peso que la opinión de Dios. Y eso no es así. Ese es el problema que estamos teniendo hoy. Incluso es el problema que tenemos con nuestros hijos. ¿Cuántos padres o cuántos adultos aquí hay? Yo llamo adulto a alguien 30 años o más. Eso yo llamo un adulto. Menos de 30 años todavía. Usted me perdona, pero a usted le falta todavía. Pero ¿quién tiene 30 años o más aquí y sus padres están vivos todavía? Levanten la mano. Usted tiene más de 30 años y sus padres están vivos. Yo voy a hacer esta pregunta. Usted que tiene 30 años o más y sus padres están vivos, cuando usted trata con sus padres, ¿usted los pone a ellos al mismo nivel suyo o usted reconoce que ellos están aquí? Usted que tiene 30 años o más, cuando usted ve a sus padres, y pregunto porque antes de los 30, cuando estamos a los 18, 19, 20, 21, nos creemos que sabemos más que nuestros padres. Pero llegamos a una edad de maduro que decimos a la verdad que papi y mami saben más de lo que yo pensaba. Y usted tiene a su papá aquí. Eso es si usted está saludable, si usted tiene un parentesco saludable. Usted tiene a su papá aquí y usted está aquí. Y por eso es que tú puedes ser más grande que tu papá. Pero tu papá te dice algo y aunque tú seas más grande, tú bajas el moco. Mi mamá pesa 80 libras moja. Ahorita fui a la casa, se está quedando conmigo en casa y yo fui a corregirle algo que yo pensé que ella estaba haciendo mal. Y me miró y me dijo con certeza: si vuelves a hacerme eso, te voy a dar en la cara. Una señora que no pesa 70 libras. ¿Sabe qué pasó? Yo bajé la cabeza y le pedí disculpas. Está bien, mami, perdóname. Porque esa señora que aunque pesa menos de 80 libras, yo la veo a ella aquí y yo estoy aquí. Entonces, si esa es la verdad con nuestros padres, ¿cuánto más con Dios? Dios está allá y yo estoy acá. Entonces, si Dios que está allá y yo estoy acá, me dice en su palabra que pecado es pecado, maldad es maldad y culpa es producto de todo eso. Y la única forma de yo ser libre de culpa es aceptando que soy culpable, confesando que soy culpable y pidiendo perdón por mi culpa. No hay otra. No hay otra. Es decir, tú tienes la razón, eso está mal. Y es decir,
estoy de acuerdo contigo, es lo que tú dices. Y es pedir perdón. Pero hoy todo lo queremos reducir o rebajar al mismo nivel nuestro. Y por eso no podemos hablar de pecado en la iglesia, porque se ofende la gente. No podemos confrontar a la gente con pecado porque nos demandan. Y no podemos señalar el pecado porque estamos juzgando. Y cuando la Biblia dice y nos manda a juzgarlo todo. Hoy mi mensaje de resurrección es este. Si quieres disfrutar de la vida que hay en Cristo y tener comunión con Dios, la única opinión que importa es la de Él. Es la de Él. No importa la opinión que yo tenga. Y si Él dice está mal, está mal. Si Él dice tienes que soltarlo, lo tienes que soltar. Es la realidad. Anoche, ahí me dio hambre como a la 1 de la mañana. Y yo todos los días me da hambre como a esa hora. Y yo todos los días me hago mi sándwich como a la 1 de la mañana. Pero ahora mami está en casa. Y mami a las 7 de la noche cierra la cocina. Literalmente. Ella limpia todo, guarda todo y cierra todo. Ella dice, después de las 7 aquí nadie come. Por eso es que están todos gordos como están. Y ella llega a casa, aquí está Quique, que la conoce, porque ella va a la casa de Quique, hace lo mismo allá, ¿verdad? Y Quique, por eso es que Quique tiene su nevera en el cuarto de él y ya tiene sus cosas. Entonces, porque mami llega a casa y ella llega a casa y dice, la cocina es mía y aquí mando yo ahora. Y era la 1 de la mañana y yo me quiero levantar a comerme y yo abro la puerta para ir hacia la cocina y de momento ya saca la cabeza. ¿A dónde va? Y yo, a ningún lado, mami. Más te vale. Por eso estás pipón como estás. Así que métete a tu cuarto y a esta hora no es hora de estar comiendo. Yo no puedo ponerme a discutir con ella. Yo no puedo pelear con ella. Ella es mami. Y aunque yo soy un hombre ya viejo, ella tiene la razón. Y si esa es mi postura con un ser humano, entonces, ¿qué significa Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué representa esto? ¿Qué peso tiene esto? Cuando llegues al lugar donde entiendas que esto es lo máximo, porque esto salió del corazón de Él, y que tú, por más que tú crezcas, por más que tú estudies, por más que tú aprendas, no sabes nada. Cuando tú aprendas eso, entonces te vas a ver a la luz de esta palabra y vas a admitir tu pecado, vas a confesar tu pecado y vas a pedir perdón, porque la alternativa es vivir sin Dios. Y yo no sé usted, yo no quiero vivir sin Dios. Yo necesito a Dios. Mi mundo es oscuro sin Dios. Yo necesito fe. Yo necesito fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
yo necesito fe. Yo sin fe soy horrible. Yo sin fe soy enojado. Yo sin fe soy amargado. Yo sin fe tengo odio. Yo sin fe lo juzgo todo mal. Yo sin fe vivo en rebeldía. Yo sin fe soy un mala fe. Yo sin fe soy un antisocial. Y todo eso es malo, porque Dios dice que es malo. Entonces, para abrazar la fe tengo que admitir, tengo que confesar, tengo que ponerme de acuerdo con Dios y tengo que pedirle perdón, porque es la única manera que tengo comunión con Él. Yo no quiero vivir sin Dios. Yo te invito a estar de pie si estás de acuerdo que Dios es indispensable en tu vida.